tengo en la línea telefónica, y le aprecio muchísimo, muchísimo que me tome la llamada telefónica en esta mañana a Julián Ventura, pues diplomático de carrera en el Servicio Exterior Mexicano. Julián, te mando un gran, gran abrazo y muy, muy agradecido, un honor tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Luis, gracias por invitarme. Oye, dinos algo. Uno, ¿qué tan importante es la Cumbre de las Américas, particularmente esta que viene después de COVID, etcétera, etcétera, y con la sede en los Estados Unidos? ¿Es realmente un evento trascendental o es algo que podría llegar a pasar de noche? ¿Cómo lo calificas? ¿Qué es la Cumbre de las Américas? Mira, es una reunión importante por toda una serie de razones, pero incluyendo porque es una iniciativa prioritaria para el presidente de los Estados Unidos. La planteó desde el inicio de su administración, es parte de su aproximación o lo que ellos ven como la reconexión hemisférica después de los 4 años del presidente Trump. Hay muchos temas importantes para la región, han estado participando los negociadores mexicanos, la inclusión, la recuperación post-pandemia, la paración para las pandemias que seguramente vendrán, la necesidad de generar mayor inversión productiva, la migración, el impacto financiero de la invasión a Ucrania. Ninguno de estos retos puede enfrentarse o atenderse hemisféricamente sin la participación directa, sin que Estados Unidos esté involucrado. Entonces es una reunión importante políticamente. También habría que señalar que no son cumbres formales, no son reuniones de un organismo internacional que tiene una membresía, una participación permanente. La participación en las cumbres ha variado. Yo estuve en la cumbre de Cartagena, por ejemplo, en 2011, se esperaba la participación del presidente Chávez de Venezuela. Él ya estaba en tratamiento por cáncer. Lo representó su entonces canciller Nicolás Maduro. Cuba participó en la cumbre de Panamá. El presidente Obama se reunió con el presidente Chávez de Venezuela en la cumbre que tuvo lugar en Trinidad y Tobago. Es decir, le corresponde al anfitrión definir a quién invita a su cumbre. Entonces es un poco diferente a que si estuviéramos hablando de algo más institucionalizado. Yo creo que es importante estar presente. Pues ayer tú reportaste, todo el mundo ha reportado las declaraciones del presidente en la mañanera. Yo creo que esas declaraciones seguramente detonaron, reactivaron una serie de consultas con Washington, seguramente con otras capitales. También habrás visto rumores de que sobre la asistencia o no del presidente Bolsonaro de Brasil, de los líderes de diversos países caribeños. El Departamento de Estado ya planteó que no se le invitaría a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela. Lo reiteró el subsecretario de Estados Unidos la semana pasada. Pero creo que vamos a tener que ver en los próximos días cómo se define ya la parte formal de la convocatoria. Porque ayer la misma, perdón que te interrumpa, Julián, la misma vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, pues decía, todavía no mandamos las invitaciones, pero ¿tú verías que cedieran los Estados Unidos, que la Casa Blanca ceda ante la presión mexicana y la presión brasileña y a lo mejor la presión de una línea de países alineados pues en este tipo de ideología afín al López Obradorismo? Mira, el margen para eso es extremadamente limitado, más allá de sus convicciones o su conocimiento del hemisferio. Pues el presidente Biden ahorita tiene márgenes de maniobra políticos muy limitados. No hay que olvidar que él fue parte de una administración que impulsó un acercamiento con Cuba, restableció relaciones diplomáticas el presidente Obama cuando Biden era el vicepresidente, pero la realidad es que el Biden como presidente enfrenta elecciones intermedias en noviembre, no la tiene fácil, está en riesgo de perder al menos una de las 2 cámaras en el Congreso, si no es que las 2, tiene un frente abierto con los republicanos. Florida es un estado muy importante para la viabilidad electoral, tanto de su partido como para su propia viabilidad si decide presentarse a la reelección. Entonces, como en toda... sí, claro. De política interna. Entonces
Creo que no habría que sobredimensionar una expectativa en ese sentido, pero de que hay un diálogo, seguramente lo hay. Yo creo que también pues podría abrir un espacio para que México, para que el presidente considerase su posición. Si pensamos que las exclusiones no son buenas, yo coincido, pues menos lo es la autoexclusión de encuentros de esa naturaleza. No veo cómo, sin embargo, favorezcan nuestros intereses. Digo, eso no sé cómo lo ves tú, considerando pues el humor, el talante, la postura del presidente López Obrador. Digo, se ve complicadísimo que recule, ¿no? Y que de repente capitule y diga, bueno, está bien, ya no fueron los que yo quería que fueran y siempre sí voy. Se ve complicado, ¿no? Eso sí. Mira, puede ser, si pierdes el optimismo en la diplomacia, pues ya perdiste toda la jugada. Yo, en lo personal, creo que es mucho mejor ver al presidente de México en la mesa, confrontando ideas, planteando al más alto nivel la posición de su gobierno, su visión hemisférica, y por supuesto, su oposición a que se excluya a países de lagos hemisféricos de esta naturaleza. Se vale. Y ahí es en donde yo quiero preguntarte, querido Julián Ventura, ¿qué opinión te merece esto y cuál es el debate en el mundo? Ya lo vimos en algún momento cuando la CELAC, cuando se revivió esto por Marcelo Ebrard, y bueno, pues vinieron dictadores, francamente dictadores, gobiernos ultratotalitarios, debatiendo con gobiernos pues democráticos de América Latina. ¿Se puede hacer una mesa en donde convivan los gobiernos dictatoriales o totalitarios, los gobiernos no democráticos con los gobiernos democráticos, hablando pues justamente de los problemas de los pueblos? O sea, esto es factible, no es factible? Me llama la atención y nada más acoto ahí porque es interesante lo que pasa, por ejemplo, en Europa. Tú lo sabes mucho mejor, con pues algunos países que están dentro de la Unión Europea, como el caso de Hungría, por ejemplo, pero que no han manifestado algunas cuestiones pues tan democráticas como la Unión Europea lo exigiría. ¿Se puede debatir dictaduras y no dictaduras contra democracias en la misma mesa? Mira, yo creo que en determinadas circunstancias sí es saludable. Yo creo que, digamos, siempre que uno esté convencido de su propia vocación democrática, hay un espacio para hablar de ese tema importante en esta gran polarización que hay en el mundo. No puede verse el tema de Ucrania, por ejemplo, en la Unión Europea, sin que Hungría esté sentada sobre la mesa participando en la toma de decisiones sobre las exportaciones de gas a la agrupación. Es decir, generalmente la exclusión no abona a resultados prácticos. Eso se vio en la CELAC, por ejemplo, donde pues el continente está fracturado, no hay una visión común, toda una serie de temas de democracia, de derechos humanos, y pues lo que hizo México en ese momento, con mayor o menor éxito, es generar una agenda de comunes denominadores. Yo creo que más allá de los resultados de la cumbre, de quién esté sentado en la mesa, en anfitriones de Estados Unidos, no puede entenderse, Luis, la identidad latinoamericana de Estados Unidos sin México. La cumbre va a realizarse en la ciudad más mexicana de la Unión Americana. Es emblemática de las aportaciones de millones y millones de mexicanos a la prosperidad estadounidense. Yo creo que a los mexicanos de Los Ángeles les gustaría ver al presidente participando en la cumbre. Si lo ves en términos económicos, pues tan solo nuestra relación económica con California, los vínculos sociales entre californianos y mexicanos, pues superan por mucho la que tenemos con cualquier otro país latinoamericano. ¿Quién pierde más, el presidente López Obrador si no asiste o el presidente Biden si sufre el desaire del presidente López Obrador? Mira, yo creo que hay una pérdida. Ambos pierden. Creo que no es útil no tener a México sobre la mesa. Creo que no es bueno para México. Creo que no es bueno para la proyección de Estados Unidos y del gobierno de Estados Unidos en un momento crítico políticamente en ese país, donde hay un riesgo de regresar a otras formas de hacer las cosas en las relaciones interamericanas, como vimos hace pues un poquito más de 2 años. Entonces los costos, digamos, son manejables, no son cuantificables en el largo plazo. Es una reunión política, son señales de solidaridad. El presidente ha señalado que si él no asiste estará el canciller Ebrard. Creo que México no puede desperdiciar
cualquier espacio claro, de diálogo que esté presente, independientemente de de que si sean esquemas o mecanismos ideales, perfectos en determinada circunstancia. No existen en este momento. ¿Y hay un jalón de orejas si no va? Mira, yo creo que esta visión son muy fórmulas, mexicana, ¿no? Un poco ya rebasadas. Totalmente. Creo que es innegable que hay un diálogo fluido entre México y Washington, está funcionando, el andamiaje lateral todavía, sobre todo una serie de temas, hay capacidad de interlocución. Creo que no se miden los costos de esa manera, claro, en la relación actual. Oye, y déjame cerrar con esto, lo que mencionabas hace un momento, el tema político interno norteamericano. No sé qué tanto se vaya a hablar de la Cumbre de las Américas en la prensa norteamericana, en el Vox Populi gringo, en lo que se está viviendo en estos momentos, máxime con lo que está pasando en China, máxime con lo que está pasando en Ucrania, máxime con pues las crisis en todo sentido, económica, etcétera. Pero no sé, yo me imagino, si llega Nicolás Maduro a pisar Los Ángeles, Miguel Díaz-Canel o Daniel Ortega, ahí sí yo creo que los reflectores se irían y no creo que saldría bien librado, ¿va? ¿No? Habría muchos reflectores. Los riesgos sí, son muy altos. Mira, no es un tema que va a permear mediáticamente a nivel nacional en Estados Unidos, pero lo están siguiendo y lo van a seguir muy de cerca en los pasillos del Congreso de Estados Unidos, en barrios importantes del estado de Florida, precisamente por este radar abultado que mencionas de crisis globales. Pues yo no veo más que el presidente de Estados Unidos se siente unas horas en una mesa a escuchar temas latinoamericanos. Y yo creo que la voz de México debe estar ahí. Julián Ventura, un honor tenerte en este espacio, aprender de ti. Mil gracias por tomarme la llamada y si nos permites, estamos en comunicación. Estaremos en contacto. Gracias a ti. Buen día. Buen día. Son las 7:29. Escucha esto.